de estudio, pero en principio, en esta primera parte de composición química, tiene elementos agentes inorgánicos y orgánicos. Agua, mineral. Orgánicos, pala. Hemos hecho proteínas, azúcares, lípidos. Hoy nos toca ácidos nucleicos. Como de costumbre, veremos su concepto, su química, y no debemos olvidar la importancia de estas estructuras químicas. Bien, vamos a... Sí, ya. Un ratito, voy a bloquearla y voy a empezar a eliminar a todos. Ya me se cambió de todo lado ya. Vamos a bloquear ya a partir de este momento. La importancia y el otro punto que toda la vida debemos de preguntarnos es la aplicación. La aplicación. Sí, estoy eliminando a los que están sin cámara. Tengo que pasarme ese tiempo más. Buenas tardes, doctora. Condori lleva con 2 dispositivos. Ponga uno nomás, por favor, porque tal vez no la voy a eliminar. Bien. O ponga ahí Eva Condori, 2 dispositivos, algo por el estilo. Bien. Como es de costumbre, y creo que es lo más fácil de aprender esta asignatura, es el compuesto, el concepto, quiero decir. Todos son agentes químicos cuando no estoy segura si son elementos o son compuestos. Agentes. Pero cuando tengo la seguridad de que son complejos, entonces utilizo la palabra compuesto. Orgánicos, estoy segura de que son orgánicos porque llevan carbono. ¿Cuáles son las unidades básicas? Los nucleótidos. ¿Cuáles son las unidades básicas de los lípidos? Ácidos nucleicos. De los azúcares, glucosa. monosacáridos. De las proteínas, Aminoácidos. muy bien. ¿Cómo puede estar en un auto, no? Que se vaya nomás en el auto. A esta hora debía estar en clase. Bien. ¿Cuáles son las unidades estructurales? Nucleótidos. Pero ¿cuáles son los elementos químicos constituyentes? Fíjense cómo ha ido aumentando, ¿no? Primero era CHO para azúcares, para lípidos. Se añadió la N para proteínas. Pero en este caso de los ácidos nucleicos, aumenta un nuevo elemento que es el fósforo. Todos los elementos aquí ya son CHOMP. ¿Por qué debemos estudiarlos? Porque aquí se
encuentra la información que está ligada, o que es el legado también, de la herencia. Por ello, el choco va a tener un hijo choco. Por eso que aquel que tenga déficit de la glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, con probabilidad, su hijo también va a tener esa deficiencia. Otro dato interesante es que en estos compuestos químicos tenemos la información para la síntesis de las proteínas. Entonces, ¿dónde está la información? En los ácidos nucleicos. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? ¿Quién se acuerda? ¿En qué parte de la célula? En el retículo endoplasmático, en el ribosoma. Exactamente, en el ribosoma. ¿Dónde se ensamblan las proteínas? En el retículo plasmático. En el aparato de Golgi. Las diferentes partes llegarán hasta esta estructura donde se van armando y salen las diferentes clases de proteínas. Tipos de ácidos nucleicos. Yo estoy leyendo también los mensajes de WhatsApp, no se preocupen. Que se queden ahí reclamando. Doctora, sí. Está muy inestable el internet donde estoy yo. Creo que es por la cámara, parece que se lentea. Yo la veo con cámara, pero a ver, Claudia González. ¿Ve? Cuando les digo, no funciona mal el internet. ¿Para qué van a estar perjudicándose aquí? Mejor si nos quedamos 30, así va a estar más estable. Yo sigo eliminando a las personas que están sin cámara. Bien. Solís Keila, está sin cámara. ¿Para qué poner? ¿Para qué entrar, gastar? Usuario es Philip. Sí, ¿Quién es su usuario? sí, soy yo. ¿Philip? Disculpe. Ah, ya, está bien. Ponle nomás tu nombre, Philip, no hay ningún problema. Ya, ahorita lo configuro. Bien. Los dos tipos de ácidos nucleicos, DNA o RNA, o tal como está escrito. ¿Cuál es la diferencia? Este se encuentra en el núcleo y en el citoplasma. Sin embargo, aquí no dice citoplasma, sino mitocondria. Seguramente ustedes ya lo saben. Gracias a esto se tiene aquí la categoría de DNA mitocondrial. Esto es interesante y fundamental para poder tener información en relación a la línea materna. Es decir, para saber si usted es tataranieta de su tatarabuela. No se cumple eso con los hombres, ¿verdad? Más adelante vamos a ver, para cuestiones de la línea materna. ¿Por qué es DNA? Porque lleva desoxirribosa. Y aquí ribosa. ¿Qué es la ribosa? Como ya hemos avanzado, es un monosacárido. Monosacárido de 5 carbonos. Y el grupo funcional aldehído.
La desoxirribosa es la misma ribosa, pero como su nombre lo indica, perdió un oxígeno. Esa va a ser la gran diferencia. Otra, la base nitrogenada. En el DNA son del grupo de las púricas y aquí las pirimídicas. Ejemplo de púricas o purinas también, adenina, guanina. Y en el otro es CUT, citosina, uracilo, timina. A ver, ¿qué es un ácido nucleico? Compuesto químico orgánico que tiene los elementos químicos CHOMP y su unidad estructural es el nucleótido. Es decir que nucleótido elevado a la N es igual a ácido nucleico. ¿Qué es un ácido nucleico? Un nucleótido, perdón. Este sería aquí elevado a la N. Esto podríamos ponerlo así, ¿no? Un ácido nucleico es nucleótido repetido N veces. ¿Qué es un nucleótido? Es un nucleósido más fosfato. ¿Qué es nucleósido? Base nitrogenada más el azúcar. ¿Qué tipos de azúcares? Ribosa o desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas púricas o pirimídicas. Las pirimídicas son citosina, uracilo y timina. Y las purinas son adenina y guanina. Ahora vamos a ver cuáles son estas estructuras. Vamos a ver. Este es un nucleótido. Esto es un nucleótido. ¿Qué es el nucleótido? Un nucleósido es más fosfato. Todo esto de acá es un nucleósido. Y el fosfato. ¿Qué es el nucleósido? Una base nitrogenada más el azúcar. Cuando se tiene dos anillos, son bases púricas. Y cuando son pirimídicas, solamente es una estructura cíclica. Ahora sí, la anterior figura representaba a un solo nucleótido. Esta es la unión de varios nucleótidos. Es decir, este es un ácido nucleico, un polinucleótido. Nucleósido más fosfato, un nucleótido, más otro nucleótido, 2, 3, para alcanzar poli. Bases nitrogenadas. Pirimídica, una sola estructura cíclica. La púrica son 2. Cada cíclico debe llevar 2 nitrógenos, así como se ve. Si son 2, van a ser 4. Aquí tenemos algo muy interesante. Las bases púricas y pirimídicas son estructuras químicas que se las puede identificar debido a su capacidad de absorbancia.
Lo inverso de absorbancia es la transmitancia. ¿Qué significa esto? Cada estructura química tiene una característica para su identificación. Una de ellas es qué tipo de ondas de luz puede absorber en una mayor proporción. Para esto se utiliza el espectrofotómetro de absorción molecular. A esto se denomina el famoso StatFax o espectrofotómetro. Espectrofotómetro. ¿Qué es el espectrofotómetro? Un aparato metro que mide, ¿qué cosa? La luz, pero espectro en un abanico de posibilidad. Todos ustedes saben que la luz, la que vemos, la luz blanca, está compuesta por ondas de luz que tienen esa frecuencia o pueden tener esta frecuencia. Más ondas por unidad de tiempo o pueden tener estas así. Entonces, entre estos dos crestas se mide la distancia. Eso se denomina longitud de onda. Que lo expresamos como nanómetro. Usted sabe que el nanómetro es igual 1 por 10 a la menos 9 metros. Eso es un nanómetro. Bien. Entonces, la luz puede estar compuesta por un conjunto de radiaciones luminosas de diferente lambda, de diferente longitud de onda. Las estructuras químicas se caracterizan por absorber varios tipos de luz. Por ejemplo, una sustancia X, cuando la longitud de onda es de 300, absorbe esto. Pero cuando es de 400, absorbe esto. Pero cuando es de 550, absorbe esto. Entonces, esta sustancia A se la puede identificar porque tiene su máxima absorbancia a 550 nanómetros de longitud. Cada estructura química tiene esa característica. Entonces, las bases púricas y las pirimídicas absorben luces de diferente longitud de onda. De 400 sí, también absorben de 700, pero cuando es de 260 se dispara la absorbancia. ¿Para qué le sirve esto en medicina? Cuando se sospecha que se tiene material nitrogenado, cuando se sospecha de estar frente a una base púrica, una adenina, guanina, o en el otro caso timina, se va a introducir en este equipo, en un tubo de ensayo pequeño, redondo o cuadrado, que se llama cubeta. Y se va probando, se va utilizando la parte digital del aparato. Y entonces si se obtiene estos datos y de pronto yo tengo que absorbe esto y con 260 absorbe esto, entonces sé que estoy frente a una base nitrogenada.
Esto se utiliza, por ejemplo, para cuando se va a hacer las determinaciones de DNA, para saber si este es hijo de este hombre. Si yo tengo fluidos en una sábana, en una ropa interior, en un condón, entonces se van a someter a una serie de técnicas. Pero para tener seguridad de que hay ácidos nucleicos en esa muestra, lo primero que se hace es esta prueba. Si se obtiene la máxima absorbancia a 260, estamos con material nitrogenado y podemos seguir adelante. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿estos ácidos nucleicos solamente se utilizan para parentesco? No. ¿Para cuestiones de filiación? No. Para desastres aéreos, restos óseos, para antropología forense, también nos sirve. Pero al margen de esto, me sirve para el control de calidad de los alimentos, cosméticos y medicamentos, particularmente los de administración intravenosa. Ustedes se imaginarán que si tenemos una ampolla de propinoxato o de tramadol, que tiene que ser administrado por vía endovenosa, la máxima es que no tenga ningún material extraño. Ningún material extraño. Material extraño genético de bacterias o de virus. Imagínense que estemos administrando un medicamento para los espasmos, para los cólicos de un paciente, y estemos administrando estructuras que estamos estudiando. Evidentemente, la presencia de este tipo de estructuras va a provocar que las células, frente a la presencia de todo esto, de estas estructuras químicas, van a ir eliminando las estructuras químicas de la inflamación. Una persona que está con un espasmo gastrocólico se le administra un medicamento con material genético extraño al ser humano, provocará o desencadenará una serie de reacciones, lo que nos ha pasado con el coronavirus, donde se ha tenido la famosa cascada de citocinas, ¿se acuerdan? La tormenta de leucina, que en teoría son los que han ocasionado el desastre que todos saben. Bien, esta propiedad de las bases nitrogenadas nos va a servir para en principio identificar si estamos o no frente a la presencia de este material genético. Purina, dos estructuras. La diferencia entre adenina y guanina, como pueden observar, es de que aquí en vez de otro grupo amino, se tiene una quinona. No cetona porque estamos en una estructura química. La cetona en una estructura química se denomina quinona. La quinina, la única diferencia, fíjense, es ese grupo amino, y en este otro caso, el grupo metil. DNA. Fíjense, esto es reciente, ¿no? 1940. Es decir, que para mí se demostró que existía dentro de los cromosomas los genes. Entonces, en los genes están los ácidos nucleicos. Vamos por partes. En el núcleo
se observaban estructuras más coloreadas que el resto. En el núcleo se observaban estructuras con más color. Por eso se llamó cromo, color. Somas, cuerpo. Gran descubrimiento, el de cromosomas. Sin embargo, en los cromosomas había otras estructuras, los denominados genes, que a su vez estaban constituidos por los ácidos nucleicos. 1940. El año de la reforma agraria en Bolivia, el año de la reforma agraria, Watson y Crick tuvieron la idea de preparar estructuras tridimensionales, objetivas que se puedan tocar y explicar de esta manera la conformación del DNA. Fíjense si hasta 1940 se demostró que dentro de los cromosomas habían otras estructuras, ha debido ser difícil hacer entender que este DNA tenía esta estructura tridimensional. Posterior a este modelo, se demostró que en estos genes estaban los ácidos nucleicos, es decir, la información para la síntesis de proteínas. Y las proteínas más preciadas, las enzimas. ¿Y por qué? ¿Y para qué es necesaria la carga de enzimas? Para que haya reacciones bioquímicas con la velocidad necesaria, con la velocidad deseada. Luego podemos concluir que cuando se tengan agentes genotóxicos, estos agentes, entre ellos muchos medicamentos, como el cloramfenicol, el metronidazol, van a atacar a los genes y por consiguiente a la síntesis de enzimas y con ello alteraciones bioquímicas. Se demostró que esta cadena de DNA tenía dos, no era una sola, tenía dos hebras en sentido contrario. Uno es 3', 5', y la otra es 5', 3'. En palabras sencillas podríamos indicar que una va del norte al sur y la otra hebra va del sur al norte. Son dos líneas con sentido contrario. Por ello tiene aquí, ¿no? 5', C5', C3'. Ahora, interesante, la parte externa de estas dos cadenas, de estas dos hebras, tienen afinidad por el agua. Claro, de lo contrario estuvieran aisladas, ¿no? Pero lo que era liposoluble estaba hacia adentro. También se demostró por la difracción de los rayos X con Watson y Crick que la distancia entre cada vuelta era uniforme. Que el diámetro, es decir, la distancia interna, era uniforme. Fíjense los nanómetros que están anotados ahí. Cada vuelta presentaba 10 bases nitrogenadas. También se demostró que este DNA no se encuentra en todo el citoplasma, sino en esta estructura. Y en los vegetales
en los cloroplastos, como en reemplazo de los mitocondrios. También se demostró la cantidad de DNA por célula, 6 picogramos. Podemos calcular ya qué es un picogramo. Se pudo demostrar que los 46 cromosomas, si se los estira, podrían tener esa longitud de 200 centímetros. También está demostrado hoy en día que la suma de estas bases púricas tiene que ser igual al mismo peso de la suma de las pirimidas. Otra cosa interesante, que la adenina solo debe ir ligada a la timina, no puede casarse con otra estructura, ¿no? La cantidad de adenina tiene que ser la misma de timina y de citosina con guanina, la misma cantidad. Las dos hebras son antiparalelas, van en sentido contrario. Esto es interesante para lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué se supo hasta aquí? Se supo representar en forma tridimensional al DNA, que para todos nosotros es sencillo, ¿no? Pero para esta gente, para estos científicos, ha tenido que poner un gran esfuerzo. Una vez que se supo de esta forma, estos científicos, Sanger, Gilbert, es bueno memorizar a Gilbert para el síndrome de Gilbert, pudieron determinar la secuencia, el orden de las bases, Y todo ello sirvió para que posteriormente, en el proyecto del genoma humano, se pueda saber por completo la secuenciación de las bases. Este proyecto del genoma humano, creo que en algún momento ya lo habíamos indicado, ha sido un proyecto compartido a nivel mundial y se pudo terminar antes de tiempo. Y entonces, para que no peleara Europa con Estados Unidos, se indicó que al mismo tiempo habían terminado tanto Europa como Estados Unidos, para que nadie sea el dueño de la secuenciación del genoma del ser humano. Gracias a este tipo de conocimiento, hoy en día podemos pedir el examen del genoma de un paciente y podemos averiguar, por ejemplo, si tiene programación genética para un síndrome de Gilbert, aprovechando que está esta palabra aquí, o tiene programación para un Alzheimer, o está programado genéticamente para ser alcohólico. Es mejor dice etilismo, porque todo el mundo ya dice alcoholismo, todo el mundo dice que ya lo sabe y le da vergüenza. Para ser adicto a los opiáceos. Fíjense qué interesante. Si se está programado genéticamente para tener esquizofrenia, para mentir, para ser infiel, para ser mentiroso. Esto trajo muchos problemas éticos a la población en general. Yo creo que es justo que reclamen estas personas. Por ejemplo, una persona que tenga tendencia genética a ser infiel. Fíjense lo que estoy hablando. No estoy diciendo que está bien ser infiel.
¿Qué tal si la chica que quiere casarse solicita este examen y sabe que tiene programación? Porque su papá y no sé qué. Y la chica decide cancelar el matrimonio. Y el chico reclama, ¿qué culpa tengo yo de ser hijo de mis padres que determinaron mi genoma? Ahora, trasládelo eso a una enfermedad como el Alzheimer. En Europa y en los países adelantados, para que una persona entre a trabajar al hospital, a una fábrica, se solicita su examen de genoma. Y si se determina que tiene Alzheimer, no se lo contrata. Y entonces, con justa razón, la gente reclama, me he formado tantos años, tengo tales especialidades, pero por cuestiones genéticas soy portador de determinadas patologías. El principio o la finalidad de determinar el genoma del ser humano era otro. Se quería saber si una determinada persona, Virgüez, Ana Julia, por ejemplo, si tenía o no esa programación genética para tener Alzheimer. ¿Con qué finalidad? Para que muy pronto, a los 35, se la anote en una especie de kinder de adultos, donde nuevamente se le enseñe a hacer puntitos, a tejer, otra vez a peinarse. Yo lo explico esto de la siguiente manera.